Hoy es día 31 de marzo del 2026. La lectura del día de hoy es de Juan capítulo 13, del 21 al 33 y del 36 al 38. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé un trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como yo les dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues a todos los que han estado siguiendo las lecturas de todos estos días, bueno, vamos a tener la continuidad. Solamente que quiero reiterar algunos puntos para que también ustedes se los recuerden, y las personas que no han escuchado las demás lecturas anteriores, bueno, estén en línea a lo que estoy diciendo. Recordemos que Juan, hijo del señor Zebedeo y de la señora Salomé, era el apóstol o discípulo más joven de todos. Aproximadamente era mayor de 12, 13, 14 años aproximadamente. Su hermano Santiago el mayor, que en realidad es Jacobo, Jacobo el mayor, era un poco más grande, pero este apóstol era el más pequeño. Eran arregladores de redes. Se dice que el Evangelio y que las cartas de Juan y el Apocalipsis pues no fueron escritas por él, sino por los seguidores de Juan, lo que les dicen comunidad juánica. Y aquí vamos a ver ciertos puntos que los vamos a detallar. Vamos a empezar. Juan 13 del 21 al 33 y del 36 al 38. Dice que en aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, esto pasó el jueves, ¿sí? Para nosotros es el jueves, ¿sí? En la tarde-noche, ¿sí? Para los judíos ya es la noche del viernes, pero nosotros lo celebramos el próximo jueves. Bueno, que es lo que le decimos la fiesta de la Pascua, es lo que le decimos la última cena, es lo que le decimos la institución eucarística. Son tres cosas que las podemos identificar, ¿sí? La fiesta de la Pascua, porque celebran cada año esa festividad de haber sido libres porque estuvieron 400 años estacionados ahí en Egipto, y su salida la celebran, a eso se le dice Pascua. Pascua significa paz. La otra es la última cena que vivió nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles, con la vida, con el género humano. Y la otra es la institución eucarística, porque ahí es en donde instituye la Sagrada Comunión, en donde está su cuerpo, sangre, alma, divinidad. Recuerden que dijo: tomen este pan y cómanlo. Este es mi cuerpo, que será entregado para salvación de ustedes. Y después pasó el vino, la copa, y les dijo: beban, esta es mi sangre, que será derramada, ¿sí? Para salvación de todos nosotros, ¿sí? Era una institución, estaba instituyendo
la Sagrada Comunión. Bueno, dice aquí que estaban en la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y les declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. En otras versiones nos dice: uno de ustedes me va a traicionar, uno de ustedes me va a vender. En otras traducciones son verbos diferentes: entregar, traicionar, vender. Y hay gente que dice, bueno, lo traicionó, sí, vendiéndolo y lo entregó. Ya manejan las tres, digo, para que no haya variantes, ¿no? Bueno, dice aquí Jesús, según lo que escuchó Juan: uno de ustedes me va a entregar. Fíjense, ¿eh? Esto no lo está diciendo Juan, el apóstol, que está ahí con él. Nos lo está platicando, lo que él vivió, ¿sí? Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Pues si todos estaban hablando, ¿cómo que te vamos a entregar a dónde? Sí, no, vamos a entregar a dónde. Bueno, era lógico que podían decir: me va a entregar al Sanedrín, me va a entregar a los guardias del Sanedrín. Acuérdense que el Sanedrín tenía guardia personal, permitida por Roma, porque eran negociaciones que ya tenía. Recuerden que Roma les dio permiso al Sanedrín de que tuvieran guardia los sacerdotes, ya que el Sanedrín iba a mantener al pueblo en calma y tranquilo para que no se rebelaran y se pusieran en contra del gobierno romano. Esa fue la negociación, ¿sí? Si no, no hubieran existido, el Sanedrín, todos hubieran sido eliminados. Era una conquista, entre comillas, en realidad fue una invasión, bueno, al pueblo de Israel. Bueno, yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, fíjense cómo dice, uno de ellos. ¿Por qué no dice Juan, y yo? Que Jesús me amaba tanto, estaba yo a su derecha. ¿Por qué no lo dice así? ¿Se dan cuenta? Por eso es que hay esa teoría de que esto pues no fue escrito por Juan. Esto, haz de cuenta que alguien lo está diciendo. No es Juan, ¿verdad? Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba. Mucha gente dice, unos teólogos dicen, no, lo que pasa es que era muy sencillo y humilde y él no se quería exhibir. Pues si siempre andaba diciendo Juan que era el discípulo más amado, ¿cómo no se va a querer exhibir? Siempre lo decía. Fíjense cómo lo está escrito aquí. Repito, los discípulos se miraban perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, eso lo está diciendo otra persona, se hallaba reclinado a su derecha. Pues, ¿por qué no lo dijo Juan? Yo estaba a un lado, del lado derecho de Jesús, y me recliné, ¿sí? Para preguntarle. Fíjense, pero aquí lo dice diferente. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién le dice? ¿De quién lo dice? Le hizo señas, ¿no? Oye, pregúntale, ¿sí? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. O sea, el papá de Judas se llamaba Simón y eran de Iscariote porque eran de una población de Judea, del sur de Israel. Y tras el bocado, fíjense cómo dice aquí, y tras el bocado entró en él Satanás. O sea, esto está muy diagnosticado, está muy ya muy explicado o muy diseñado, ¿sí? Porque dice entró en él Satanás, ¿no? Como si en todos los demás no hubiera entrado Satanás nunca. Acuérdense que todos tenían errores, tenían equivocaciones. Y aquí entró entonces el demonio en Judas Iscariote, en su pensamiento, en su sentir. O sea, eso está aquí como que está muy exagerado, ¿no? Entró en él Satanás, ¿no? Bueno, Jesús le da a entender a Juan quién es el que lo va a entregar, o lo va a vender, o lo va a traicionar, con ese hecho de mojar el pedazo de pan
en el alimento que estaban tomando y se lo dio a Judas, ¿no? Judas no estaba del lado izquierdo ni de atrás de él. Entonces, ¿qué? Estiró la mano. No nos identifica nada de eso. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, porque desafortunadamente no tenemos todos esos detalles. Una vez que Judas se fue, ¿sí? Entonces aquí ya Judas se va. En otros evangelios nos lo dice de diferente forma, ¿sí? En otros evangelios nos dice que Judas le dice, maestro, ¿acaso soy yo? Y Jesús le dice, ve a hacer lo que tienes que hacer, ¿sí? Entonces, bueno, pues son detallitos muy diferentes, ¿sí? Y bueno, aquí vamos a retomarlo para que lo tengan ustedes. Espérenme. Miren cómo lo dice aquí. Jesús le dijo a Judas, lo que tienes que hacer hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales, o sea, eran los discípulos, ¿sí? Hace rato acabamos de leer en que dice, ¿sí? Que Jesús estaba con sus discípulos, no estaba con los comensales. ¿Se dan cuenta cómo nos habla de diferente forma? Arriba dice, en aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, y aquí nos dice, Jesús le dijo entonces a Judas, lo que tienes que hacer hazlo pronto, pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. O sea, debió haber puesto aquí, ninguno de los discípulos entendió de lo que se refería, porque nada más estaban los discípulos y Jesucristo. No había otra gente. ¿Se dan cuenta cómo nos lo traducen mal? ¿Se dan cuenta cómo nos lo dicen de diferente forma? ¿Sí? Bueno, lo entiendes. Jesús le dijo entonces a Judas, lo que tienes que hacer hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban ahí entendió lo que se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo para los pobres. ¿Sí? Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente, era de noche. ¿Sí? O sea, aquí nos ponemos a pensar que Judas, cuando Jesús le dice, ve a hacer lo que tienes que hacer, Judas debió haber pensado, ¿de qué o qué? ¿De qué me estás hablando? Pero si en su pensamiento Judas era de entregarlo, debió haber pensado, oye, pues ya lo sabe, ¿a poco está de acuerdo a que lo entregue? Pues, ¿se dan cuenta de todas estas formas raras? Porque si a ti te descubren en algo, pues te sacas de onda, ¿no? Disculpen la palabra, no te sacas de onda. O sea, te quedas así como inquieto, ¿no? Como pensativo, ¿no? Oye, ya sabe. No, pues ¿cómo voy a hacer eso si ya lo sabe? ¿Lo tengo que ir a hacer? ¿O él está de acuerdo entonces? Porque debemos de entender que Judas lo que quería no era vender a nuestro Señor Jesucristo, entregarlo y traicionarlo. Así lo diagnostica Juan, ¿eh? Pero muchos dicen que no escribió Juan esto, sino que la comunidad juánica, los seguidores de Juan. Y no aceptaban a Judas Iscariote, ¿no? Que fue el que hizo el trabajo sucio, el más difícil. Ninguno de los discípulos tenía esa capacidad de llevar a cabo esta acción, ¿sí? Entonces, Judas, en este momento, cuando está descubierto, pues cómo va a decir, ay, sí, no, no, pues ya no. Se vino abajo todo mi plan. No, lo que pasa es que Judas lo que quería era, lo habían estado tratando de convencer los fariseos y los escribas de que querían tener una conversación con su maestro. Le decían, Judas, queremos conversar con tu maestro, sácanos una cita con él, habla, dinos en dónde lo podemos encontrar a solas, que no esté toda la multitud. Queremos para limar las perezas, queremos ponernos de acuerdo para que ya no haya problemas entre él y nosotros, porque ya mucha gente lo está siguiendo a él, ya nosotros ya no nos hacen caso, ¿sí? Y cada rato lo insistían a Judas. ¿Por qué a Judas? Porque Judas era el que iba y compraba los alimentos o las cosas que necesitaba el grupo, ¿sí? Porque traía el dinero él. Jesucristo le había otorgado a él esa obra, ese trabajo de guardar el dinero que la gente les daba para poder ellos subsistir. Pues no trabajaban. Entonces, imagínense, 3 años aproximadamente, ¿eh?
Entonces Judas era el asignado, era la comisión que tenía. Entonces, como iba solo al pueblo, pues los fariseos siempre lo actoraban y lo agarraban y lo trataban de convencer. Y lo trataban de convencer. Hasta que les dijo, bueno, sí, voy a ver qué... dile a tu maestro, no, pues él no va a querer. Pero voy a ver, y ahí les aviso. Te vamos a dar 30 monedas de plata. Si te vamos a dar, no le dijeron 30 monedas, te vamos a dar ahí un apoyo para su labor, para su menester, para su acción, ¿sí? Para su prédica, para su manutención. Ahí te vamos a ayudar. Pero pues, te pagamos para que tengamos una comunicación con tu maestro, queremos una reunión con él. ¿Por qué les digo todo esto, hermanos? Porque Judas, cuando se da cuenta que en realidad no querían una reunión, sino lo estaban condenando, fue con los sacerdotes y les dijo, oigan, yo no quería hacer esto. Están condenando a mi maestro, ¿no que querían una reunión? Y les devolvió el dinero, las 30 monedas de plata que le habían dado. Y le dijeron, a nosotros no es nuestro problema, es problema tuyo. O sea, le engañaron. ¿Y qué hizo Judas? Les aventó las monedas en el templo. Levantaron las monedas en el templo y no las metieron a las alcancías, ni la usaron ellos para su manutención, los sacerdotes. Ah, porque déjenme decirles que tanto ellos como hoy, los sacerdotes los mantenemos nosotros. Y muy bien, ¿eh? Pero bueno, ese es otro asunto. Aunque ahora andan vendiendo nichos, pero ese es otro asunto. Y ese dinero, esas 30 monedas, las usaron para comprar un terreno del alfarero, así se llama, que era para un cementerio, para todos aquellos que no eran judíos, que iban a Jerusalén y en el tal caso se morían por allá, pues los enterraban en ese lugar, no los iban a enterrar junto a los judíos, pues como creen. Yo como mexicano ya parece que me iban a enterrar al lado ahí de un judío, ¿no? Sí, de un rabino. No, pues yo que voy a estar queriendo, imagínate, voy a estarme peleando toda mi alma ahí con el rabino, con sus ideas judaicas, yo con mi ley de Cristo y él con su ley de la Torah. No, pues nos íbamos a agarrar día y noche. Pues sí, tan locos. Perdón nuestros hermanos mayores, ¿no? Pero pues es la verdad. Entonces ellos, por eso encontraron esas monedas, las usaron para eso, para comprar el terreno del alfarero. ¿Sí? Que era para enterrar a todos los paganos o a toda la gente que se moría y no los iban a enterrar en el mismo panteón que los judíos. Bueno, ¿por qué les digo todo esto? Para que se den cuenta que Judas fue engañado, Judas fue utilizado, Judas se arrepintió, Judas entregó las monedas, sí, y se trató de ahorcar, pero no murió ahorcado. Eso lo dice Lucas en su evangelio. Nada más Mateo dice, se fue a ahorcar y ya. Pero no concretó, no fue a investigar Mateo si verdaderamente se había ahorcado o no, sino que Lucas, siendo un médico de aquel entonces, nos cuenta de que se trató de ahorcar, pero se rompió la rama y cayó en el barranco y del fregadazo pues se mató. O sea que ni Dios le permitió que hiciera eso de suicidarse, porque eso es pecado, es ausencia de Dios, es un error, porque la vida te la da Dios y Dios te la quita, ¿sí? Bueno, todo esto se los tengo que platicar, hermanos, porque tenemos mala información. Ya saben que nuestros sacerdotes y presbíteros nada más se dedican a darnos buenos consejos, a decirnos que nos portemos bien, que vayamos a misa, que nos confesemos, que comulguemos, que recemos el rosario, las horas litúrgicas, que no le peguemos a la esposa, que no le peguemos a los hijos, que no seamos borrachos, que no seamos drogadictos, que nos pongamos a trabajar, que no seamos viciosos, que no vayamos a ver el mundial. Sí, cómo no, ajá. Sí, no, sí. Que no veamos la pelea del Canelo, ¿sí? Bueno, porque nos perviente las pasiones, pero no nos explican esto nuestros sacerdotes. Es por eso que, pues bueno, ahorita estamos estudiando la palabra de Dios y estamos estudiando estos pasajes bíblicos. Y como les acabo de mencionar, ¿verdad? Aquí nos menciona, ¿sí? Que Judas, después de tomar el bocado, sale inmediatamente y era de noche. Sí, porque terminando la última cena, terminando la institución eucarística, salen los discípulos y Jesucristo al huerto de los olivos, que era un lugar en donde ahí iban y pernoctaban muchas veces, sí. Sí, no iban a ninguna cabaña, ningún posada, ningún hotelito a dormir, no, no, ahí afuera. Y ahí dormían y pernoctaban, claro, llevaban sus cobijas, sus mantos, ¿no? Sí.
Y Jesús ahí empezó a hacer la oración. Acuérdense que le dijo, Pedro, Santiago, Juan, ¿sí? Acompáñenme. Y se dormían. Pedro, Santiago y Juan, despiértense, pónganse a hacer oración. Y se durmieron. No, pues es que estaba cañón la situación, ¿verdad? La pesadez del maligno, la energía negativa. Y Jesús estaba orando. Hasta que llegó Judas, ¿verdad? Y llevó a los representantes del Sanedrín y a los soldados a la guardia para decirle quién era Jesús, ¿sí? Porque recuerden que pues todos andaban con casi vestimentas iguales y en la noche no había luz, no había lámparas, los soldados llegaron con antorchas y para no equivocarse, pues Judas dijo, yo les voy a decir quién es, ¿sí? Ni modo que llegara Judas y digan, hola, hola maestro, ¿cómo está? Miren, es él, es este. Y lo pudo haber agarrado del brazo, del cuello, lo pudo haber abrazado. No, la señal que dijo Judas, miren, voy a llegar y lo saludo del beso, ¿no? Porque así se saludaban antes. No eran de otro género, así se saludaban. Claro, el beso no era en la boca. Digo, pues, hay que aclarar las cosas, ¿no? Porque si no después tenemos otros pensamientos, ya saben cómo somos muy buenos para inventar. Seguimos con la lectura, dice que una vez que Judas se fue, Jesús dijo, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Sí, habla de la glorificación, de que se ha cumplido todo. Nuestro Señor Jesucristo ya había hecho lo que tenía que hacer y ya le tocaba, sí, irse de este planeta, irse de este mundo, ¿sí? Y bueno, pues ojalá nosotros tengamos esa consideración de decir, ya he cumplido con lo que me correspondía, ¿no? No, pues no sabemos. Por eso nuestro mandamiento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y hay que estar haciendo obras de caridad todos los días, mínimo una. Hay que estar ayudando a la gente, ¿sí? En todas sus necesidades. Hay gente que necesita casa, vestir y sustento. Los pobres siempre los van a tener, por eso les digo, los que han estado siguiendo las lecturas que hemos estado explicando todos estos días, bueno, saben de lo que estoy hablando. Los que no, y que están escuchando por primera vez, bueno, pues les digo eso, que ese es nuestro trabajo, ¿no? Ya con eso, no necesitas ser un docto en la palabra de Dios, con que ames y sirvas a Dios haciendo el bien a los demás, es más que suficiente. Acuérdate que Dios no necesita de nosotros necesitamos de Dios. Dios no se va de nosotros, siempre Dios está con nosotros somos los que nos salimos de Él cuando queremos hacer las cosas a nuestra conveniencia, cuando usamos nuestra sabiduría humana, nuestro razonamiento, ¿sí? Y cuando sentimos que no estamos de Dios, y cuando queremos hacer todo a nuestra entera satisfacción, ¿sí? Y pues recuerda que pues, Dios siempre está con nosotros. De hecho, somos templos vivos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya vive con nosotros. Y el Espíritu Santo llegó al mundo 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso ya lo vamos a platicar posteriormente en otras lecturas. Por eso te invito a que no te pierdas, ¿sí? Y sigas tú escuchando estas lecturas, ¿no? Para que tengas tú una continuidad. Recuerda que, pues bueno, pues hoy es martes, ya faltan unos cuantos días para celebrar verdaderamente la última cena, la institución eucarística, el lavado de pies, sí, la oración del huerto, la aprehensión de nuestro Señor Jesucristo y todo su via crucis, su crucifixión, su muerte, su resurrección, sí, ya lo vamos a ver en estos días. Bueno, sigue la lectura y termina, dice, hijitos, todavía estaré un poco con ustedes, me van a buscar, pero como les dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora, a donde yo voy ustedes no podrán ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora. Pues no. Me seguirás más tarde, Pedro le replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. ¿Sí? Cualquiera de nosotros hubiera dicho lo mismo, ¿no? Ya saben, son muy expresivos y somos mexicanos más. Digo, no, sin discriminar a otros países, ¿no? Jesús le contestó, ¿con que darás la vida por mí? Yo te aseguro que no cantaré el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Ya saben que lo negó 3 veces. Pedro, ¿no? Le dijeron, oye, tú eres uno de los discípulos de Jesús. No, yo ni lo conozco. ¿Cómo no? Si yo te vi cuando resucitó a Lázaro, no, no te hagas. No, yo no era, no te equivocas, mujer. Sí, eres uno de ellos. Estabas con Jesús.
¿sí? ¿A poco no andabas en las bodas de Caná? No, en esas bodas yo no fui, no fui invitado, ¿no? Y entonces cantó el gallo. Hay una teoría de que dicen que en aquel entonces este tipo de animales no eran muy criados por los romanos ni por los judíos, que eran las gallinas y los gallos. Yo me pregunto, entonces, ¿qué no tenían huevos? ¿No comían huevos? ¿Era gente sin huevos? O sea, ¿de dónde sacaban la proteína? ¿Nada más de la carne? Según ellos dicen eso, ya saben que hay unos investigadores, historiadores que dicen, no, eso del canto del gallo se refería a otra cosa. Y dicen ellos, se refería al cambio, ¿sí? De soldados en la madrugada, a las 3 de la mañana, que se cambiaba la guardia. Ya saben, ¿no? Cuando van ustedes a los juzgados, oiga, vengo a levantar una mano. Uy, no, espérese, porque hay cambio de gente ahorita. Oiga, pero es que, no, así son, ¿no? A la hora que vayas siempre hay cambio. La cosa es que no te quieren atender. Bueno, pues es algo similar, ¿no? Según ellos dicen que eso del canto del gallo es de que cambiaba la guardia. Y antes de que cambiaran la guardia, Pedro lo iba a negar a nuestro Señor Jesucristo. Y se iba a escuchar un sonido, porque hacen como un sonido, una trompeta hacen los soldados, ¿no? ¿Sí? De que hay cambio de guardia. Eso le decían el canto del gallo. Que no vengan las payasadas. Bueno, a nosotros nos tradujeron así en las escrituras y nos dice eso, ¿no? De que cantó el gallo. Yo les vuelvo a reiterar, ¿a poco no tenían gallinas y gallos y pollos? O sea, a mí se me hace eso muy exagerado de lo que hacen los investigadores. Les comento esto porque a lo mejor ustedes tienen consideración en eso y han escuchado ese tipo de explicaciones, ¿no? Y pues ahí se las estoy yo dando. Los que no hayan escuchado eso, bueno, les digo que eso hay gente que así lo dice, ¿no? No, hay una teoría de que no, en ese entonces los romanos ni los judíos les gustaba criar ese tipo de animales de aves. Ah, porque son aves, ¿eh? Ah, no, sí, los gallos y las gallinas vuelan. Sí, mucha gente me ha preguntado, oye, en esa de la vigilia, de la abstinencia, ¿podemos comer pollo? Pues sí. Oiga, pero es que es carne. Sí, pero estamos hablando de carne de animales cuadrúpedos que son terrestres. No estamos hablando de aves. Sí. Pero hay gente que dice, bueno, yo de todas maneras no como pollo. Pues está bien, no como gallina, está bien, no hay problema. Sí, pero en realidad no hay ningún problema, ¿eh? Porque los gallos y las gallinas vuelan. Que no vuelan como otros, pues es otra cosa, ¿no? Sí, no, pues, pero que son aves, ¿sí? Pero, vuelvo a reiterar, ¿ustedes creen que no criaban eso? Pero bueno, ahora a esos payas, digo, perdón, a esas personas que dicen que son viajeros del tiempo, pues que vayan allá y que se informen, ¿no? Y que nos manden unos videos si verdaderamente había gallos, gallinas y había huevos o no había huevos ahí en Israel, ¿verdad? Sí, y ya que nos digan, pues, oigan, pues sí, ya que andan de muy calientes de que son viajeros del tiempo, pues que nos digan, a fuerzas había ese tipo de animal, pero bueno, bueno, ahí se los dejo hermanos para que ustedes lo tengan. Bueno, pues nos damos cuenta de que esta lectura del día de hoy, nuestro Señor Jesucristo muy claramente nos está dando ese bonito mensaje, ¿sí? De que pues ha sido glorificado nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Dios se glorifica en Él y son una sola persona. Recuerden que Dios ha revelado al ser humano, a nosotros, que somos sus hijos, en tres divinas personas, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo no sé si sean las únicas, pero no creo, porque muchas veces pensamos que Dios es un espíritu, pues no. Que Dios es una energía, pues no. Que Dios tiene sabiduría, pues no, porque Dios es la sabiduría. Que Dios tiene inteligencia, pues no. Dios es la inteligencia. Que Dios tiene poder, no. Dios es el poder. O sea, no podíamos entender, no, nunca vamos a poder entender quién es Dios. Y nadie ha visto a Dios, nadie, mentira. Oh, que Moisés vio a Dios, por eso bajó del monte Sinaí con canas y su rostro resplandecía como si trajera una lámpara en su cara como de LED. No, hermanos, no. Él escuchó una voz que salía del azar sirviendo, pero no vio a Dios. No, no, es que, no. Yo les he puesto ese ejemplo de que hagan de cuenta que si una hormiga nos entiende las matemáticas que le vamos a explicar de cálculo diferencial y cálculo integral, pues ¿cuándo? Jamás una hormiga va a entender eso, jamás. Pues así nosotros jamás vamos a entender quién es Dios, jamás.
Él se nos ha revelado a tres divinas personas. Ya cuando nos vayamos de aquí, pues si quieren le preguntan, ya y le dicen, ¿no? Y bueno, ese va a ser otro asunto. Ahí se los dejo. Que Dios los bendiga, hermanos.